Los 5 implicados pues también se lanzaron sobre él, lo redujeron, lo inmovilizaron, lo ataron. Le dijeron al capitán que cambiara el rumbo a la costa argelina porque querían llegar a algún puerto de aquel país. Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca. 31 de octubre de 1984. De madrugada, el buque correo Ciudad de Salamanca navega por el Mediterráneo. Ha salido del puerto de Valencia y a bordo viajan 6 presos peligrosos custodiados por 3 guardias civiles. En cuestión de minutos, 5 de los presos se hacen con el control del barco. Su objetivo es huir a Argelia, pero terminan en Palma. Una semana más nos acompaña Javier Jiménez. ¿Qué tal? Hola, Guillén, ¿cómo estás? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo puede ser que unos presos tomen el control de un ferry? No estamos hablando de una embarcación pequeña, un buque de transporte. No, realmente son palabras mayores. También hay que ponernos en contexto y explicar que eran los años 80, ¿no? Que eran unos años, complicados, la droga hacía estragos, había una delincuencia muy violenta, la época del vaquilla y compañía, ¿no? Los golpes de aquella época eran muy sonados, ¿no? No es como ahora, afortunadamente. Y en este caso, era una conducción rutinaria de 6 presos, algunos de ellos, un poco violentos, un poco conflictivos, pero tampoco nada de otro mundo. Y uno de ellos, que era Antonio, conocido como el Portugués, era el más peligroso y el que estuvo planificando perfectamente todo, ¿no? Aquí la clave era que la Guardia Civil les llevó unas consumiciones, dejémoslo ahí, ¿no? para que tomaran unas consumiciones en la celda calabozo, y Antonio Portugués había planificado cómo asaltar a los 2 guardias que iban a entrar en la celda y robarle las armas. Por lo tanto, no fue un arrebato del momento, sino que el portugués ya lo tenía planificado y de hecho consiguió la colaboración de los otros arrestados. Sí, porque sabía que ellos eran 6 los presos, aunque finalmente solo participaron 5, pero eran 6 presos y sabía que la dotación de la Guardia Civil era de 3 agentes, por lo cual doblaban el número a los guardias civiles, se sentían fuertes, ¿no? Y además sabían que irían a verlos a los calabozos. Lo planificaron de una forma bastante estratégica, ¿no? Y cuando entraron los 2 guardias civiles se echaron encima, los redujeron y se quedaron con la pistola y con el subfusil. Pocos minutos más tarde entró un tercer agente, supongo que quizá algo extrañado de que los 2 compañeros estaban tardando mucho. También, por poner en contexto un poco, en 1984 el tema de que llevasen consumiciones a los presos, supongo que era para tener un poco la noche en paz. Sí, no querían problemas y querían un trayecto tranquilo y era lo más habitual, ¿no? Hoy en día no se hacen estas cosas, pero en aquella época sí. Y efectivamente el tercer guardia civil se mosqueó porque vio que los compañeros no llegaban. No pensó que hubiera habido un motín o un asalto porque era algo inverosímil, pero efectivamente fue a ver qué ocurría, pensaba que estaban hablando con ellos y nada más entrar en el camarote celda, de repente los 5 implicados también se lanzaron sobre él, lo redujeron, lo inmovilizaron, lo ataron y los 3 guardias civiles, que eran los que debían custodiarlos, quedaron prisioneros. El plan de Antonio el Portugués estaba saliendo tal y como lo había pensado. Ya con el tercer agente inmovilizado y las armas de los agentes en su poder, se dispusieron a hacerse con el control ya del barco. Aquí la clave era el puente de mando, ¿no? Llegar hasta el capitán Lorenzo Morata, era un veterano capitán de barco, muy experimentado, y también controlar a los camareros que se encontraban en el barco, ¿no? Hicieron eso, se dividieron, iban armados, poco a poco fueron cazando uno a uno a los camareros, los juntaron en el puente de mando con el capitán y les impusieron sus condiciones, ¿no? Le dijeron al capitán que cambiara el rumbo y se dirigiera a la costa argelina porque querían llegar a algún puerto de aquel país. Argelia, entiendo que era un país, en aquellos años especialmente, donde podrían escapar más fácilmente, evidentemente, que si iban a cualquier puerto de España. Sí, en Argelia, si habían llegado a cualquier puerto un poco populoso de Argelia, tenían muchas posibilidades de desaparecer entre la multitud, ¿no? Ellos contaban con que luego la Guardia Civil y el capitán del barco daría la voz de alarma, pero entre que reaccionan las autoridades de aquel país y se ponen en marcha y les dan caza, posiblemente estarían ya muy lejos, ¿no? Entonces, la idea del plan era muy bueno, pero no contaron con la habilidad del capitán del barco. Aquí entra en juego un detalle clave, donde se vio la veteranía y un poco la pillería también de este capitán, de Lorenzo Morata, y es que les dijo que el combustible no les daba para llegar a Argelia. Sí, y en realidad era una mentira, porque tenían combustible suficiente, pero en efecto el capitán era un viejo lobo de mar, sabía lo que hacía y lo que no quería era llegar a un país extranjero, sobre todo un país norteafricano que no sabía qué ocurriría, que podía poner en riesgo a la tripulación, a los camareros, a los guardias civiles retenidos, y pensó que lo mejor era llegar a algún puerto español
les comentó que como muy lejos podía llegar a Palma de Mallorca. La idea de ir a Puerto de Palma fue una idea también que en pocos segundos y de forma muy rápida eligió como estrategia para la posterior detención. Era una muy buena elección. Imagino que la Guardia Civil luego se lo agradecería. Claro, porque fue muy habilidoso. Piensa que estaba bajo una gran presión porque le estaban apuntando con pistolas y sus fusiles, eran 5 presos peligrosos armados, había habido un motín a bordo, tenían el control total de la nave. Es decir, la situación era muy complicada y realmente este profesional pues tuvo una sangre fría tremenda, mantuvo el tipo muy bien y además fue muy rápido pensando en alternativas. Primero los desvió de la Corte Argelina y luego le sugirió Palma de Mallorca porque sabía que esto es una isla, que cuando entras es muy complicado salir sin que te pases por un control policial y que estaban condenados al fracaso. Claro, quizá a ellos les sonó bien porque, bueno, entendieron que era el destino más lejano al que podían llegar, pero es lo que al fin y al cabo comentas. Una isla es un cerco total, es mucho más fácil una detención, control de puertos, control de aeropuertos. Y esto lo tuvo muy en cuenta el capitán. Era llevarles a una trampa fatal para ellos, ¿no? Aunque los 5 presos, pues bueno, estaban convencidos de que llegarían a Mallorca y aquí pues les aparecerían entre la multitud y podrían luego tomar algún tipo de embarcación pequeña y llegar hasta la península o llegar a otro país que quisieran. Es decir, se habían hecho muchas ilusiones cuando en realidad era un secuestro de barco y una huida condenada al fracaso. La alarma de que un ferry estaba secuestrado llegó a Mallorca, llegó a la comandancia de la Guardia Civil. Entiendo que alguien consiguió comunicarse con el exterior, desde la embarcación, desde el ferry. Sí, bueno, inicialmente, claro, los 3 guardias civiles de dotación que iban en la nave, pues claro, tenían en aquella época unos protocolos de actuación, ¿no? Si durante un tiempo no te comunicas, pues será por hecho que te ha ocurrido algo, ¿no? Entonces, bueno, saltaron todas las alarmas, se vio que tampoco no había comunicación con el capitán de barco y al final lo que hicieron fue pues dar la alarma por secuestros, ¿no? Luego, posteriormente, se confirmó que efectivamente había unos presos armados a bordo y, bueno, desde la comandancia de la Guardia Civil, que estaba, ¿dónde está ahora? En la calle Manuel Azaña, pues se montó un enorme operativo de control y de despliegue policial porque el barco llegaba al puerto. Como es evidente, la Guardia Civil no se tomó a la ligera el tema, se montó un amplio dispositivo, al final tenían rehenes, iban armados, era gente pues con un historial delictivo importante y tampoco se sabía muy bien hasta qué punto podía llegar el asunto. Te iba a preguntar, ¿recuerdas a nivel mediático, ya trascendió cuando el barco se dirigía hacia aquí? ¿O fue más todo a posteriori? No, trascendió. Lo que ocurre es que en aquella época, pues claro, no había digitales, ¿no? Eran periódicos, bueno, últimamente tenía una doble tirada, pero bueno, no era como ahora que se actualiza la información al momento. Pero sí, efectivamente, ya cuando venía hacia aquí se supo y la noticia trascendió, y sobre todo porque había mucha Guardia Civil. El despliegue, claro, era un fue muy despliegue inmenso, claro, era un gran despliegue. Y al haber pues 5 delincuentes convictos, armados con pistolas, subfusiles y con munición abundante, claro, eso era un riesgo tremendo. Y además habían hecho prisionero al capitán de barco, con lo cual tenían un rehén importante. El operativo en tierra lo organizaba el teniente coronel de la época, Enrique Nieva. Y un poco el plan que idearon el portugués y otro de los presos fue que ellos bajarían con el capitán como rehén y conseguirían un coche, no sé si ahora nos contará si lo robaron o fue una petición que hicieron, mientras los otros 3 presos que habían formado parte del secuestro intentaron algo también, bueno, muy habitual, te diría casi de película en los secuestros de banco, que es abandonar el lugar del secuestro con los rehenes. Sí, hombre, esto es un clásico. Lo que ocurre es que muchas veces son los propios rehenes y pasajeros los que con una simple golpe de mirada, un golpe de vista, pues enseguida llama la atención de los policías y guardias civiles, ¿no? Entonces casi siempre pues no funciona esta estrategia, ¿no? En este caso tampoco funcionó. 3 de ellos que se querían camuflar con los pasajeros fueron enseguida detenidos y el peligro radicaba en el portugués y otro compinche que sí que consiguieron un coche, que por lo visto era un coche que estaba en el barco y bueno, era un coche que... Claro, salieron directamente desde la embarcación con efectivamente, desde Portopí, con ese coche y llevaban además en el coche al capitán secuestrado. Seguían armados, evidentemente. Armados, efectivamente, y además se fueron al centro de Palma, se fueron hacia Melbourne y del Born subieron hacia lo que era Vía Alemania, ¿no? Lo que antes estaba el colegio La Salle, ahora es los juzgados de Vía Alemania.
y ellos tomaron con una multitud porque creo que había una manifestación, había algún evento importante. Antes de seguir con la persecución que hubo por Palma, que ahora explicaremos, fue una persecución por parte de la Guardia Civil muy discreta, lo cual facilitó mucho las cosas. Vamos con el sexto preso. ¿Qué pasó con el sexto preso? Porque en la celda camarote eran 6 presos y solo participaron 5. No lograron convencer al sexto, que vio que... Cuéntanos un poco. Bueno, pues este realmente era el más listo con diferencia de todos. Este dio una lección de inteligencia, porque desde el primer momento vio que el tema acabaría mal y que además un secuestro de un barco, de personas, quizá un tiroteo porque iban armados los delincuentes y además habían bebido, o sea que era un cóctel muy peligroso. Vio que acabaría en desastre, tal y como fue finalmente. Entonces fue el más listo, dijo: yo me quedo aquí y vosotros, aquellos se rieron de él, bueno, eres un pringao, bueno, lo que queráis, pero yo me quedo aquí. Y de hecho cuando entró la Guardia Civil en el camarote, que se encontró a los 3 guardias y al compañero seguía ahí cuarto, esperando, no ni el camarote, pacientemente, a pesar de estar abierto. Y le dijo: yo no he hecho nada, por supuesto. Fue más listo con mucha diferencia, claro. Claro, al final también quizá unos tenían unas penas más elevadas, que tampoco le valía mucho buscar una aventura de este tipo. Encima luego vivir en Argelia, no es que te fugues y vuelvas a casa, sino que pues, te espera una vida un poco de maleante por el mundo. Efectivamente, el plan no era muy apetecible y lo tuvo claro desde el minuto 0. Enseguida dijo: yo no me apunto, haced lo que queráis, no os voy a molestar, pero yo me quedo aquí con los guardias civiles detenidos dentro de la celda. Volvamos a la persecución. El portugués y su compinche abandonaron el puerto en un coche, en un Simca 1200. También se creyeron muy listos pensando que, bueno, se bajaban en un coche, que tomaban carreteras, iban por Palma y que fácilmente perderían a la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil los estaba esperando, los siguió sigilosamente y digamos que la detención fue bastante fácil. Sí, aquí el riesgo era que utilizaran las armas, ¿no? O que atacaran o hirieran al capitán Morata, que estaba secuestrado con ellos, ¿no? Entonces era el principal riesgo. Lo que hicieron es utilizar vehículos camuflados que estaban en el puerto aparcados, y cuando arrancó el Simca 1200 y salió en dirección al centro de Palma, pues varias dotaciones camufladas lo siguieron a una distancia prudencial, ¿no? El secuestro se dio de madrugada, ya al llegar a Palma ya debía ser durante el día, había bastante gente y explicabas antes, el coche atravesó Palma y entró por Esborn. Para aquellos los oyentes que no se pongan en situaciones, una de las zonas más céntricas de Palma, hay calles peatonales y muy transitadas. Efectivamente, es el centro comercial, digamos, también aquella época lo era. Y de ahí pues subieron hacia vía Alemania, que también es una vía muy, muy confluida y con un gran tráfico, y se encontraron con, creo recordar que era una manifestación que había, y el tráfico estaba parado. Entonces, bueno, era un momento perfecto, había mucha gente. Tuvieron la oportunidad también ahí sí, claro, de camuflarse entre la multitud. Lo quizás fue su gran error, porque no sabían que estaba cerca la Guardia Civil. Entonces, claro, nada más bajar, soltaron al rehén. Ahí ya perdieron el poder, digamos, claro, de negociación que tenían. Al final el rehén estaban perdidos. Aquí el peligro era que dispararan delante de la multitud, ¿no? Sí. O a alguien de la multitud. Entonces los guardias, que eran muy experimentados, eran los veteranos de la comandancia de Palma, lo que hicieron es acercarse con mucho sigilo hacia ellos, como había mucha gente, tampoco nos llamaba la atención, y bloquearlos en grupos. O sea, separarlos, ¿no? Les hicieron un cerco humano. Efectivamente, y poco a poco los separaron y enseguida les enseñaron las pistolas y dijeron: oye, somos guardias civiles, si hacéis algo de movimiento, estáis muertos. Los encañonaron de muy de cerca, un jaque mate en toda regla. Sí, fue una operación muy quirúrgica, muy aséptica, muy bien hecha, y no tuvieron tiempo ni de reaccionar. Javier, la verdad es que el operativo fue excelente, porque era una situación muy delicada, con rehenes, y la Guardia Civil lo resolvió a las mil maravillas. Sí, aquí la verdad es que sí hemos tenido un nivel policial muy alto. Ha habido secuestros de aviones, ha habido secuestros importantes, operativos muy potentes, y tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional pues siempre han estado a la altura. En este caso era un caso pues muy grave, porque claro, un buque, un ferry secuestrado, un capitán a bordo que también estaba como rehén, delincuentes bregados y con un historial feo que tuvieran armas de la Guardia Civil, claro, era todo muy delicado. Y bueno, el caso fue prioritario, se dio la máxima prioridad para que todas las unidades disponibles estuvieran en marcha, y la verdad es que salió muy bien y no hubo ningún herido, no hubo ningún tiro al aire, todo fue muy rápido y muy quirúrgico, y una lección de profesionalidad. Fue un caso que tuvo una repercusión enorme, ya no solo a nivel balear, sino era un ferry que había salido de Valencia a nivel nacional.
Sí, sí, yo recuerdo que fue un caso que salió en el Telediario, en el ABC, bueno, los periódicos de Madrid también se hizo un eco. Por supuesto, aquí en Palma pues, hubo un despliegue tremendo de medios. Fue un caso muy mediático. Pero claro, no ocurría cada día que un ferry fuera secuestrado por unos detenidos de los calabozos. Sí, ponía un poco sobre la mesa la facilidad con la que aquellos presos lograron tomar el poder de la embarcación. Sí, aquello fue un punto de inflexión, porque en realidad fue muy sencillo. Esperaron que 2 guardias civiles entraran en los camarotes, lo redujeron, llegó el tercero, hicieron lo mismo y luego subieron al puente de mando y ya tenían el ferry en su poder. Esto, claro, era un problema porque llegaban a ser terroristas, podría haber una auténtica matanza, ¿no? Entonces, claro, eso cambió un poco el protocolo de actuación. Se reforzó mucho el tema de la seguridad en barcos, en ferries. Y a la hora del transporte de presos, entiendo que también los protocolos... Efectivamente, la dotación se aumentó, los calabozos, ya no había contacto directo entre los guardias y los detenidos, iban esposados, se cambiaron las medidas de seguridad y se hicieron mucho más duros los trayectos para los presos. Pero también era necesario porque, como se vio... Al fin y al cabo eran presos potencialmente peligrosos algunos. Era muy delicado y se habían hecho con un barco en pocos minutos. Imagino que también se acabaron las consumiciones. Me temo que ya nunca más bebieron en los camarotes Celda. Javier, y estos 5 presos que se fugaron luego a posteriori fueron secuestradores, ¿cómo terminaron? Porque hubo un juicio y creo que hubo una sentencia más que ejemplar. Sí, el juicio la verdad es que fue muy sonado, fue en la audiencia de Palma. Ellos mantenían que habían bebido grandes cantidades de cerveza, que por esto la verdad, pero bueno, admitían que era algo que tenían previsto y planificado perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pintarlo un poco como que había surgido, ¿no?, en un momento dado y que, bueno, unos a otros habían animado y, bueno, realmente lo que contaban no tenía mucho sentido porque se caía por todos lados, ¿no? De hecho, el tribunal no les creyó y la sentencia fue modélica y les cayeron a los 5 112 años, que es una condena muy dura. Una condena muy, muy potente. En el juicio se volvió a vivir un poco esa sensación que explicábamos en su momento cuando todos los medios se hicieron eco de un poco bochorno a nivel de seguridad de los buques. Fue un poco la conclusión de que los protocolos a la hora de tanto el transporte marítimo como el transporte de presos vía marítima necesitaban refuerzo de seguridad. Por un lado, quedó de manifiesto que la seguridad era insuficiente, ¿no?, y que esto era muy peligroso. Pero también, por otro lado, quedó patente que la Guardia Civil eran grandes profesionales y consiguieron reducir a los implicados sin que hiciera falta ni disparar ni ninguna acción violenta, y eso que hubo un gran riesgo de que el tema acabara en tragedia, sobre todo cuando llegaron a la zona de Vía Alemania con la manifestación, gente en la calle y 5 delincuentes armados mezclándose entre la población, pues claro, eso era muy delicado. Afortunadamente todo quedó en un pequeño susto. El capitán Lorenzo Morata, gracias a su pillería, digamos, un poco lo que explicabas de lobo marino, de tener siempre un poco de mano izquierda, incluso en esos momentos más tensos y con personas duras de pelar, se la supo ingeniar para que llevar, nunca mejor dicho, el barco a buen puerto. El capitán Morata pues fue un auténtico líder y su acción fue clave para que no hubiera un baño de sangre, ¿no? También yo me quedo en esta historia con el 6º detenido y convicto que no se unió a la rebelión y que me parece un tipo pues genial por lo que hizo, ¿no? Todo empezó con unas consumiciones en un camarote convertido en celda. En pocas horas 5 presos armados secuestraron un buque y apuntaron a Argelia. Pero la mentira del capitán, el despliegue de la Guardia Civil y la persecución en Palma frustraron la fuga. Javier Jiménez, muchísimas gracias una semana más. Un placer, Guille, muchas gracias.